Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar al tema de cómo diferenciarse en un proceso de selección. Y este tema me hizo pensar en muchas cosas. Me hizo pensar en las veces que he estado en un proceso de selección, me hizo pensar en las veces que ustedes están o han estado en un proceso de selección. Y pues obviamente así pasen miles de procesos de selección y así pasen miles de años de carrera profesional, siempre cuando es un proceso de selección, pues hay cierto nerviosismo y cierto tema por parte del candidato como de cómo demuestro que yo soy el mejor candidato, cómo puedo quedar bien con los que me están entrevistando, los que me están evaluando, cómo hago para no meter la pata y bueno, todo este tipo de cosas que seguramente todos nos hemos enfrentado. Entonces decidí hacer un esquema muy sencillito de lo que pasa antes de un proceso de selección, lo que pasa durante el proceso de selección y lo que pasa después del proceso de selección. Y cómo nosotros, como candidatos, podemos hacer cosas para que cada uno de estos tres momentos del proceso pues tengan un mejor desempeño o tengan un mejor resultado para nosotros o por lo menos nos den un poquito de tranquilidad. Entonces, pues aquí es lo que les quiero compartir la tarde de hoy. Y lo de antes lo llamé es lo que debo preparar para un proceso de selección. ¿Qué es lo que yo debo preparar para sentirme cómodo y tranquilo en un proceso de selección? En el durante, lo que debo vender, porque en realidad un proceso de selección de personal es un proceso de venta cruzada, que ya vamos a entrar en más detalle en eso. Y después es qué es a lo que le debo hacer seguimiento, qué es lo que yo después debo hacer, porque antes nos pasaba, y antes cuando yo salí de la universidad muchísimo más, nos pasaba, si tengo colegas por ahí no me dejarán mentir, que ibas a un proceso de selección, no te decían qué pasaba, no tenías idea del resultado, no tenías retroalimentación y a veces te quedabas meses esperando a ver qué había pasado. Afortunadamente hoy en día las empresas tienen un poquito más la conciencia y digamos así como que el deber de informarle a sus candidatos qué pasa con el proceso de selección y al menos cuando ya no sigues en el proceso de selección, pues te lo informan. No todas las empresas lo hacen, cada vez más empresas lo hacen, no todas las empresas lo hacen oportunamente, ese pues ya es otro tema de manejo interno de cada empresa, pero afortunadamente ahora es más fácil anunciar que ya no estás en un proceso de selección o que vas a las siguientes etapas del proceso de selección. Imagínense cuando yo empecé con mis primeros trabajos saliendo de la sabana, te mandaban carta física, impresa, firmada a tu casa cuando no seguías más en el proceso de selección. Entonces, cuando te llegaba el correo y veías las cartas, era como, te van a decir que no, y te ponías súper nervioso. Ahora es mucho más fácil, más económico y más rápido, pues enviar un correo electrónico para poder decir este mismo tema, ¿verdad? Pero bueno, son las cosas que cambian con los tiempos. Pero bueno, vamos a irnos un poquito a los detalles del antes. Entonces les dije que antes es lo que debo preparar. Entonces siempre yo les diría que el punto de partida, y más ustedes que ahorita están muy cerca a su egreso de la universidad, es definir qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer. O sea, las prácticas nos permiten eso, el contacto con otros profesionales nos permite eso, algunos pueden empezar a trabajar antes de graduarse y pues obviamente eso es una experiencia muy valiosa. Y pues obviamente aquí lo que busco yo, que ustedes tengan como punto de partida es que realmente definan qué es lo que quieren hacer y lo que no. Porque cuando estamos recién egresados, ponme a hacer lo que quieras, ¿no? Ponme a hacer lo que tú digas porque yo lo que necesito es tener experiencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a veces nos ponen a hacer cosas que no nos gustan mucho o resultan algunos trabajos que no coinciden necesariamente con el tema de nuestra vocación. Y el tema de conectarse con la vocación es bien importante. Por ahí, José María Escrivá de Balaguer, nuestro súper santo ya beatificado, decía esto, decía, la gente se santifica a través del trabajo, las personas se santifican a través del trabajo, pero no te puedes santificar a través del trabajo si no te gusta tu trabajo y si no tienes habilidades para hacer bien ese trabajo. Entonces, realmente lo que él nos quería decir es, tienen que estar conectados con su vocación y en el ejercicio de su vocación para que puedan ser personas plenas, porque de otra forma, pues no hay manera, ¿no? No hay forma de que hagamos eso. Yo sé que al principio de la carrera suena un poquito descabellado y ambicioso a lo mejor este tema y este punto. ¿Por qué? Porque no hay mucho de dónde escoger, sino que es como, bueno, pues lo que me den. Pero también sé que los tiempos han cambiado
y empezamos a trabajar desde antes de salir de la universidad, empezamos a tener contacto con instituciones, con profesionales, trabajos en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente ustedes lo tienen mejor definido y si no está bien definido, pues mi invitación es definan qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer. Si son egresados de psicología, sabemos que en psicología salimos de la universidad y si nos queremos dedicar a lo organizacional, pues lo primero que tenemos que aprender a hacer es precisamente reclutamiento y selección, que es como el punto más operativo de la carrera, pues, en recursos humanos. Y así nos pasa, yo creo, en todas las carreras, ¿no? Siempre saliendo de la universidad nos ponen a hacer lo más operativo. No hay problema. Si nos ponen a hacer una labor muy operativa, un rol muy operativo y lo queremos aceptar, necesitamos el dinero del trabajo y necesitamos la experiencia que nos da, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con la mayor emoción, emotividad, motivación y con ganas de hacer bien las cosas, pero no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí durante toda nuestra carrera. Simplemente quiere decir que es un punto de partida. Entonces los invito a eso y por eso le dediqué un rato a este punto, porque creo que es bien, bien importante que definamos eso, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Entonces, no tomar un trabajo solo por ese trabajo porque se pierde esta conexión con la vocación. Por ahí Gustavo mencionaba que soy aspirante a certificación en semiología de la vida cotidiana. Resulta que ya terminé y ya me voy a graduar este año de ese tema. Y en este tema, que es un modelo educativo terapéutico, realmente se le da mucha importancia al tema de la vocación porque es como la columna vertebral, el eje rector de todo lo que una persona hace y vive, ¿no? Se conecta hasta con puntos que pensamos que no se conectarían. Por ejemplo, tu vocación personal tiene mucho que ver con tu vocación de vida. Entonces, si quieres ser, qué sé yo, eh, cantante famoso y entonces te la pasas de gira todo el tiempo, pues eso no coincide mucho con que quieras ser padre de familia y tener 5 o 6 hijos, porque muy pocas veces vas a estar en casa, ¿no? A menos que te lleves a toda tu familia a viajar contigo. Entonces, hay que pensar mucho en ese tema, en qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Todas las carreras tienen un espectro amplísimo de campo de acción. Entonces, exploren ese campo de acción, vean dónde se sienten cómodos y de acuerdo con las experiencias que han tenido, pues es ver cómo hacemos esta definición. Listo. Después de eso, creo que es súper importante construir un perfil o un brief. ¿Por qué? Porque pocas veces las personas de reclutamiento y selección tenemos el tiempo para leer todo lo que los candidatos queremos poner en el currículum o en la hoja de vida y pues obviamente se hace mucho más largo. Pero si al principio de nuestra hoja de vida hacemos un pedacito que sea como un brief o un perfil, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo al reclutador? Le estoy diciendo cuál es el tipo de profesional que yo soy, qué cosas puedo hacer y cuáles son las áreas de mayor experiencia o de mayor interés que yo tengo. Entonces, es más fácil que la persona que lee esta hoja de vida me pueda ubicar si sí estoy apta para el puesto al que estoy aplicando o si no. Entonces, es bien importante ese brief para dar la idea general y pues obviamente ya de ahí en adelante, sí, ya todos los temas de trabajos, del más reciente al menos reciente, después todos los temas académicos y yo les recomendaría, es bien importante, no lo tenemos aquí anotados, en ese tema de elaborar o diseñar una hoja de vida que resalte logros y habilidades, también es importantísimo que ustedes puedan poner ahí otras cosas que hacen, que pongan sus hobbies o que pongan si hacen actividades de voluntariado o temas parecidos, los puedan incluir ahí, porque obviamente eso les da como otra visión a los reclutadores de que realmente ustedes son personas que quieren ser integrales y que quieren hacer otro tipo de cosas. De hecho, cuando aplicamos a posiciones en Estados Unidos y en Europa, casi siempre hay una parte donde te preguntan eso, te preguntan qué actividades de voluntariado has hecho, en qué intensidad y en qué fechas, y qué proyectos adicionales, digamos, como de servicio a la comunidad y ese tipo de cosas hemos hecho. Entonces, esta hoja de vida, que es lo tradicional que hemos tenido desde siempre para presentar, lo que tenemos que presentar ahí realmente son los logros y las habilidades que tenemos. La experiencia es muy importante, pero dentro de esa experiencia es qué logros hay en mi carrera y qué habilidades son las que yo he podido desarrollar en esa carrera. Obviamente, no sobra decirlo, debe ser no tan explícito como que ocupe muchas hojas y no tan concreto como que ni siquiera nos llene una página, como la medida perfecta con el
la cantidad de información perfecta para que puedan surgir preguntas de ahí por parte de las personas que reclutan, pero que no sea como algo súper extenso, que en la primera hoja la persona ya se cansó y ya no quiere seguir leyendo. Entonces, sí tiene que ser, pues digamos, un tema amigable que se distinga por sección y no que sea un larguero que ni sabes dónde va cada cosa. Y cada sección debe llevar su título, experiencia profesional, temas académicos, etcétera, etcétera. Tratar de hacer un diseño que sea amigable para leer, para poder mantener el interés de ese reclutador. Y no sobra por ahí poner como negritas o resaltar algunas cosas que queremos que se noten más, como tipo de experiencia que va de acuerdo con la posición para la que yo estoy aplicando, o qué sé yo, o habilidades que creo que son más importantes para esa posición o para ese tipo de empresa o de industria, resaltarlas de alguna manera. Entonces, es mucho trabajo tener una hoja de vida actualizada que diga realmente lo que somos, sí, pero en la medida en que le invirtamos tiempo a ese trabajo, va a ser más fácil que las personas que hacen el reclutamiento y la selección de personal nos identifiquen de cómo somos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Entonces, vale la pena hacerle, digamos, como esa inversión de tiempo a hacer nuestra hoja de vida de la manera más atractiva posible y de la manera más clara posible. Entonces, lo que tiene que ser es como que no de pereza leerla, pero que sí realmente atraiga para ver los puntos importantes de la hoja de vida. Lo otro que debemos hacer, pues, es mantener nuestros perfiles actualizados en redes sociales. Y obviamente este tema es un tema que puede ser muy extenso el día de hoy. Entonces, normalmente todos usamos LinkedIn o algunos otros temas para los temas profesionales. Pero ¿qué pasa? Que cuando estoy en un proceso de reclutamiento y selección, los reclutadores normalmente se meten a buscarnos en nuestras otras redes sociales. Entonces, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, traten de ser muy conservadores con estos perfiles de las redes sociales. Mantener actualizado, a lo que me refiero es mantener actualizado lo que tenga que ver con el trabajo y lo que no tenga que ver con el trabajo y con la vida laboral, pues mantenerlo lo más sobrio posible, ¿no? Porque si estoy, se los digo por experiencia personal, si estoy poniendo fotos en Facebook y en Instagram de que me ando emborrachando todos los fines de semana y de parranda con mis amigos, y obviamente el puesto para el que estoy aplicando es un puesto que requiere mucha responsabilidad y mucha entrega, pues es posible que el reclutador diga, no, pues esta persona no me va a servir por este tema. Y obviamente sí es importante mantener eso actualizado. Aquí quiero hacer un cierre y decirles que es importante que aunque ustedes creen que se saben su hoja de vida al derecho y al revés y de memoria, le echen una buena leída antes de tener una entrevista o antes de enviar la hoja de vida para aplicar a algún puesto o alguna posición. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante tener frescas las fechas en nuestra mente y los logros y todo este tipo de cosas. A veces estamos distraídos, a veces estamos con muchas cosas en la cabeza y de repente nos llega el momento de una entrevista y no estamos como realmente centrados en ese momento. Entonces, para lograr diferenciarse, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que, así que casi sabernos la hoja de vida de memoria y darle una buena repasada antes de que tengamos una entrevista o alguna prueba para un proceso de selección, para saber cuáles además son nuestros puntos fuertes para poder aplicar para dicha posición. Entonces, estos puntos son súper importantes. Después de tener esos puntos bien ubicados, y obviamente nos sobra decir que merecen actualización constante, siempre tenemos que estar actualizando nuestros perfiles y nuestra hoja de vida para tenerla pues como que hasta lo que pasó el día de ayer. Hay que investigar sobre la empresa. Si sabemos cuál es la empresa para la cual nos están entrevistando o nos están incluyendo en el proceso de selección, pues obviamente hay que investigar sobre esta empresa. ¿Cuál es su giro? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos empleados tiene? ¿En qué ubicaciones geográficas está? O sea, hay muchísimos temas que necesitamos investigar sobre la empresa y pues que necesitamos conocer para poder saber cómo desempeñarnos en la entrevista. Primero, entender la empresa y entendiendo la empresa, entender la industria. Si no sabemos nada de la industria, pues no nos limitemos solamente a consultar temas sobre la empresa, sino que también consultemos en las páginas y etcétera, temas de actualidad sobre la industria. Si es una empresa sobre industria textil, pues obviamente
No está de más ver noticias sobre la industria textil, cámaras, si hay cámaras de industriales o cámaras de empresas sobre la industria textil, poder meternos, ver qué están diciendo, para saber cuál es la actualidad, no solamente de la ciudad, del país, etcétera, sino cuál es la actualidad de la industria en la cual trabaja esa empresa. Si investigamos sobre esto y no sé, por ejemplo, oye, la industria textil, hay una crisis porque ya no podemos importar productos de China y entonces ya no se pueden importar las telas y entonces se tienen que comprar en otro lado y va a subir los precios de todos los productos textiles precisamente por ese tema, pues qué bueno que estemos enterados y que cuando lleguemos a una entrevista podamos comentar algo de este tema para que realmente la persona que nos está entrevistando vea que sí, nos interesa el rubro, nos interesa el segmento de la industria y podemos opinar algo sobre lo que está pasando en esa industria. Entonces, este punto es bien importante sin miramientos de que sea una industria u otra. Investiga sobre la empresa e investiga sobre la industria. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil. De repente si tenemos en LinkedIn siempre nos sale quiénes trabajan en cada empresa, pues si tenemos a alguien que trabaja en la empresa que nos está llamando o en la competencia o en la empresa que es proveedora de esa empresa que nos está entrevistando e incluyendo en su proceso de selección, pues aprovechemos esos contactos para preguntarles qué saben. Realmente cada piecita de información que podamos recopilar en ese momento nos va a dar puntos para que realmente tengamos un desempeño mucho mejor, mucho más maduro y mucho más rico durante las entrevistas y durante el proceso de selección. Entonces creo que este punto es bien, bien importante, pero obviamente hay que hacerle una investigación consciente y a fondo, porque si investigo algo, solo vi un comentario, no leí el artículo completo y lo voy a ir a comentar en la entrevista, puede ser un arma de doble filo y me hace quedar mal y no bien, ¿no? O sea, me hace quedar mal en que quiero comentar las cosas, pero realmente no tengo el conocimiento de cómo están esos temas, esos asuntos o cuál es la problemática que se está viviendo en cada industria. Entonces, averigüen, pero averigüen bien y si es oportuno, pues sí, coméntenlo durante una entrevista, pero teniendo toda la información para poder hacer un comentario que sea constructivo y que muestre que tengo conocimiento de la industria y no que muestre que más o menos conozco y entonces quiero meterme en temas que realmente no domino. Entonces, es bien importante eso. Entender el perfil de la posición, este punto también es súper importante. En la evolución que yo he tenido en más de 20 años en recursos humanos, al inicio no se publicaban todos los detalles que se publican hoy en día de la posición. Entonces, si ustedes ven, hay posiciones que publican y publican y tienen mucha información. Dice en qué nivel está la posición, más o menos cuánto, en algunos dicen más o menos cuánto es el rango salarial, aunque a veces no dice el rango salarial, pero sí el nivel dentro de la organización. Te dicen si es ejecutivo, si es mandos medios, si es una gerencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos empezar a entender muchísimo más ese perfil de la posición. Y obviamente muchos describen qué es lo que esa posición debe hacer, cuáles van a ser sus objetivos estratégicos específicos y cuáles serían los logros más importantes para esa posición. Entonces, si tenemos oportunidad de tener esa descripción de la posición, pues obviamente habría que leerla a fondo y entenderla a fondo para ver qué es lo que se está esperando de esa posición. Y obviamente en ese entender el perfil de la posición, el siguiente punto, que es el 7 que tenemos aquí, es entender qué tanto se ajusta mi perfil a la posición. Y aquí yo diría que hay que hacer un análisis bien honesto, porque obviamente hay que ver si sí las actividades que son principales y que son core para ese puesto al que queremos aplicar son realmente de nuestra experiencia y están en nuestra experiencia. Entonces, si sí, pues qué maravilla, porque obviamente podemos hablar de ese tema con propiedad de nuestras experiencias y mostrar que somos un candidato idóneo para esa posición. Si no se ajusta tanto a nuestro perfil, pero de repente avanzamos en el proceso de selección, pues obviamente es tratar de dar la mejor cara. Y si definitivamente no se ajusta para nada el perfil a la posición, yo sí les diría que lo mejor es abstenerse de aplicar a posiciones para las que no tenemos pues todas las habilidades y los conocimientos y la experiencia requeridos. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente es como le apunto a todo y al final no obtengo nada. Y también desde el punto de vista del área de recursos humanos, a veces cuando se publica una posición, aplican 152 personas y de las 152 personas, solo 12
tenían el perfil requerido como estaba descrito ahí. No sé si han visto que en algunos casos dicen, si no tiene todas las características que tiene este perfil, por favor absténgase de aplicar. Pero es precisamente por eso, porque se pierde mucho tiempo viendo perfiles que no son los adecuados para la posición que se está buscando llenar. Entonces, así, honestamente, decir, bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hace esta empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo entiendo el perfil de la posición? Pero también el aporte que esta posición hace al éxito de esta compañía. ¿Cómo se ajusta mi perfil a esa posición que están buscando llenar? Y después de todo eso, yo les diría que preparen una entrevista con posibles preguntas. Si el tema es, qué sé yo, un contador que tenga experiencia en impuestos, pues obviamente, si tú eres un contador y tienes experiencia en impuestos, pues haz tú tus preguntas que sería lo lógico y lo normal que te hicieran en un proceso de selección para este tipo de empresa. Y no está de más ensayar las respuestas y ensayar la entrevista. Hoy en día tenemos muchas herramientas que podemos aprovechar. Entonces, puedo ensayar mis respuestas hacia este tipo de temas. Le puedo pedir a mis familiares, a mis amigos, a mi novio, a quien sea, que me vean cómo yo contesto a las preguntas o les doy las preguntas y que me vayan preguntando y yo contesto para que me ayuden a hacer una evaluación. O si no tienen o no quieren con otras personas, pues con el celular nos grabamos y vemos cómo vamos, cómo nos expresamos y con qué tanta seguridad lo hacemos. Créanme que suena medio tonto hacerlo de esa manera, pero genera muchísima más seguridad haber hecho varios ensayos, así sea frente a la cámara del teléfono, y cuando llego a la entrevista ya poder decir mi discurso y poder decir los temas que me están preguntando con toda la confianza y con toda la seguridad. Y de paso, cuando lo vamos organizando en nuestra mente para decirlo, pues obviamente que nos damos cuenta de puntos importantes, si algo nos faltó, si algo hay que resaltarlo un poco más, etcétera, etcétera. Lo otro que yo les diría es, si aquí ya saben este tema de la posición, no está de más darle una pequeña ajustadita a la hoja de vida, resaltando los puntos que podrían ser importantes para esta posición. Otra vez, insisto en que es bastante trabajo, pero si yo ajusto un poco la hoja de vida a lo que se está buscando en la posición y resalto los puntos, es más probable que la persona que está revisando las hojas de vida de los candidatos pues pueda decir, ah, esta persona es apta para este puesto, por lo menos vamos a darle chance de entrevistarla y ver si realmente coincide con la posición que queremos llenar y obviamente poder entrar de mejor manera en el proceso. Este punto es súper importante. Yo sí les diría que le dediquen un tiempito a preparar las posibles preguntas y poder estar muchísimo más tranquilos y mucho más preparados para cuando realmente estemos en vivo enfrente de la persona que nos está entrevistando y nos haga alguna de estas preguntas y así no nos haga las mismas, pues este paso nos va a servir muchísimo para estar preparados para este tipo de temas. Y aparte le baja un poquito al nerviosismo que podemos sentir en las situaciones de entrevista, de exámenes y todo lo que conlleva el proceso de selección. Ahora, el paso siguiente que les decía es durante el proceso de selección. Cuando ya me llamaron y me dijeron, bueno, vas a tener una entrevista. Hoy en día se usa mucho que las entrevistas sean virtuales, no solamente presenciales, pero estas recomendaciones pues van para los dos casos. Si es una entrevista virtual o si es una entrevista presencial, aplica casi que para todos los casos. Entonces, ¿qué les sugeriría yo? El durante habíamos hablado que es lo que debo vender. ¿Qué debo vender? Pues lo que yo debo vender es que yo soy el mejor candidato. Pero tengan en cuenta que la entrevista y la persona que me está entrevistando para una empresa también está vendiendo a la empresa. Está vendiendo que la empresa es el mejor empleador para los candidatos que se están presentando. Entonces, digamos que este es un proceso, como les decía al inicio, de venta cruzada, ¿no? Yo me vendo como mejor candidato y la persona que me está entrevistando se vende como mejor empleador. ¿Qué queremos asegurar en ese proceso? Pues que la persona realmente es un fit para la posición y la posición es un fit para lo que quiere la persona para su desarrollo profesional. Entonces, el nerviosismo de un proceso de selección, ¿de dónde viene? De que pensamos, oh, hay muchos candidatos y yo tengo que demostrar que soy el mejor, pero mi necesidad es que me digan que sí en este empleo o encontrar este otro empleo. Tengamos en cuenta que la empresa también tiene una necesidad y desde la empresa la necesidad es, debo encontrar al candidato idóneo para poder hacer desempeñar este rol y desempeñar esta posición y ayudarnos de la mejor manera.
Entonces, es un proceso que viene de parte y parte. Entonces, eso le quita un poquito el nerviosismo al asunto y realmente lo que la empresa está viendo no es evaluarte y denigrarte y dejarte por el piso, no, lo que está viendo la empresa es quién es la mejor persona para poder desempeñar esta posición y para apoyar el desarrollo de mi empresa. Entonces, ese es un tema súper importante. Ahora, yo les recomiendo que usen dos cosas antes de una entrevista o de un examen en el proceso de selección y se las puse aquí arriba. Son la meditación y los ejercicios de respiración. Entonces, esa meditación y esos ejercicios de respiración son bien importantes porque si no vamos a llegar nerviosos a la entrevista. Entonces, una meditación, no les estoy diciendo que se tienen que sentar ahí 2 horas como Gandhi en calzoncillos y con inciensos a meditar para que estén tranquilos. No, con una meditación que hagamos de 5 o 10 minutos, de simplemente sentarnos y dejar ser y, qué sé yo, pedirle los que sean creyentes a Dios y los que no al universo, a la energía celestial y etcétera, que el mejor desempeño de ese proceso de selección, de esa entrevista o de ese paso del proceso, pues sea el que está por venir y que les ilumine con todas las cosas importantes que se deban decir en la entrevista y que si es un puesto que va para ustedes, pues obviamente se prepare el camino y se pueda tener el mejor desempeño que sea. Esa meditación va acompañada con ejercicio o o se pueden hacer solamente los ejercicios de respiración, depende en qué situación estemos. Pero obviamente los ejercicios de respiración también nos ayudan mucho a relajarnos y a estar en el aquí y en el ahora, que ese es el punto importante en realidad, estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora para poder dar lo mejor de nosotros mismos en una entrevista. Y de paso, esto nos ayuda a tranquilizarnos, a estar más en armonía y a sentirnos muy en nuestro sitio cuando estamos en un proceso de selección. Entonces, normalmente lo que hablábamos, casi toda la gente está nerviosa en un proceso de selección, no importa que haya pasado 100 procesos de selección en su vida, nos ponemos un poquito nerviosos, pero cuando hacemos meditación y ejercicios de respiración, uno u otro, pues obviamente eso nos ayuda un poquito a estar en nuestro centro y a poder tener un mejor desempeño para estos temas. La presentación personal, pues solo la mencioné acá brevemente, pero pues obviamente debe ser una presentación sobria y conservadora. Y hoy en día se usa mucho más que las empresas sean más informales en el vestir y en el venir presentados de cierta manera para trabajar. Así sea una empresa, qué sé yo, tipo las modernas Microsoft, Google, etcétera, que vienen a trabajar en jeans y tenis y etcétera, a la entrevista no debemos ir así y al proceso de selección no. Al proceso de selección debemos ir con una presentación muy sobria, muy conservadora y pues obviamente tratando de dar la mejor imagen posible. El día uno que estemos trabajando en la empresa, si nos va bien en el proceso de selección, ya vemos cuál es el código de vestir y ya nos adaptaremos en ese código. Entonces, obviamente aquí no les estoy diciendo que hay que estar de frac y corbatín y todo el asunto, pero pues que sí hay que estar un poquito más presentables. Si es una entrevista virtual, es, la misma, es el mismo tema. Y si es una entrevista virtual, por favor, vístanse completos, ¿no? O sea, vístanse como si fueran a salir, porque esto además de evitar cualquier accidente, que la cámara nos enfoque algo que no queremos que se vea, pues también cambia la actitud. Cuando estamos con los zapatos puestos y vestidos completamente de pies a cabeza, pues obviamente que vamos a proyectar una imagen de mayor seguridad y de mayor confianza en nosotros mismos. Entonces, ese tema es bien importante. Entonces, bueno, yendo a los puntos, es obviamente hay que ser honestos, punto uno, y naturales en nuestro proceso de selección. Si nos están entrevistando, si estamos haciendo un examen, si estamos haciendo un assessment center, siempre hay que decir la verdad y ser lo más naturales posibles. Acuérdense que esto es un proceso de selección para que seamos parte de una compañía. Y cuando ya somos parte de una compañía, pues nos van a ver todos los días. Entonces, si estamos fingiendo o actuando en el proceso de selección, después vamos a ser alguien diferente en el día a día y pues obviamente es algo incoherente para nuestra imagen como profesionales. El lenguaje, aquí lo puse, aunque me parecía que sobraba un poquito, pero creo que la mención no sobra. Hay que usar un lenguaje siempre formal y respetuoso. Por ejemplo, aquí en México se usa mucho que las personas se tutean siempre, sean
de niveles sociales diferentes o se acaben de conocer, etcétera, etcétera. Pero en Colombia, pues yo sé que se usa mucho más hablar de usted, sobre todo cuando es este tipo de situación de una entrevista de trabajo, a menos que sea alguien como de nuestra edad o te dé confianza, ya te diga, ¿me puedes tutear? Ok, está bien, entonces ya lo podemos hacer. Pero siempre que el lenguaje sea formal y sea muy respetuoso. No importa quién nos está entrevistando, ¿no? Si es el analista de selección o si es el CEO de la empresa, pues obviamente que siempre tenemos que estar en una posición formal y que sea muy respetuosa con todas las personas con las que hablemos. En el caso de que sea una entrevista presencial, pues hay que ser formal y respetuoso con todo el mundo, desde la recepcionista y el vigilante que nos abre en la puerta hasta las personas que nos van a entrevistar. Entonces, eso es súper importante. Podemos preguntar sobre el nivel e importancia de la posición. De hecho, esto nos hace aparecer como interesados en la empresa, interesados en la posición y como un poquito más críticos que si solamente escucháramos lo que nos tienen que decir. Entonces, no está de más preguntar, oye, ¿esta posición ya existe o es una posición de nueva creación? Si te dicen, no, sí ya existe, pero ahorita queremos darle mayor importancia por X temas, oye, cuéntame un poquito más, cuál es la importancia que le quieren dar, o mira, sí es una posición en el equipo de tecnología de la información, pero ahorita va a tener retos muy importantes porque estamos haciendo proyectos muy importantes para la empresa. Cuéntame un poquito más sobre esos proyectos, o sea, como mostrar interés no solamente por lo que hay que hacer en la posición, o sea, no solamente por las funciones de esa posición, sino por realmente la proyección que esa función tiene. Entender más o menos cómo es la estructura de la empresa y a quién le reporta esta posición. Porque si te dicen, bueno, le reporta al auxiliar del asistente del ayudante, pues sabemos que es una posición chiquita. Pero si te dicen, esta posición reporta al CEO, esta posición reporta al gerente financiero, esta posición reporta al director de tal tema, pues obviamente que ya nos damos una imagen un poquito más clara de qué es lo que esperan de la posición. Y esa es otra pregunta que podríamos hacer. O sea, ¿qué es lo que se espera de esta posición? ¿Qué está pasando? Y muchas veces ahí, y a mí me ha pasado estando como candidato y me ha pasado estando como entrevistador, eh, se abre mucho la información. Entonces, en la posición, por ejemplo, en alguna ocasión me dijeron, es que esta posición van 3 veces que la reemplazamos y nadie más, nada más no se adapta a nadie a esa posición. Ok, entonces ya preguntarías, ¿no? ¿A quién le reporta? No, pues le reporta, qué sé yo, al director de finanzas. Y bueno, ¿y el director de finanzas cuánto tiempo lleva aquí? No, pues 20 años y entonces pues seguramente ahí puedes intuir, es una persona a lo mejor un poco psicorrígida, que quiere que las cosas se hagan a su manera, etcétera, etcétera. Podrías hacer eso. Puedes obtener mucha información adicional y aparte mostrarte interesado en la posición y en la empresa, lo cual sí es un factor de diferenciación. O pueden decirte, oye, esta posición no es tan importante en este momento, pero sí va a ser súper importante porque le van a poner 3 proyectos que van a reportar directo a la dirección general. Entonces dices, bueno, esa posición tiene mucha proyección, qué bueno, y pues ya sabes más o menos hacia dónde te tienes que ir. Entonces sí es importante preguntar eso. Hay que ser específicos y concretos. No hablar de más, pero acá les agrego tampoco hablar de menos. Entonces, así como que si me hacen una pregunta de, oye, ¿cuál ha sido tu experiencia, qué sé yo, de liderazgo? No, pues nunca he sido líder, pero tenía 15 primos y entonces yo era el que lideraba todos los juegos y bla, 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 y 25 minutos después sigues hablando de lo mismo y el pobre entrevistador está a punto de dormirse. Obviamente no es conveniente, pero tampoco es conveniente como, oye, experiencias de liderazgo. No, no he tenido ninguna. Ok, no, pues a lo mejor sí he tenido algunas, unas en la infancia, informales, otras en estos trabajos, otra en el, qué sé yo, en el grupo de danzas del colegio, en el grupo de canto de la iglesia, lo que sea. Poder sacar no solo tu experiencia laboral, sino también tu experiencia académica y de vida que te ha permitido desarrollar ciertas habilidades. Hay que presentar esos ejemplos, sobre todo ustedes que están empezando su carrera, pues obviamente no tienen muchos años de experiencia laboral atrás. Entonces hay que capitalizar las experiencias que tenemos, como les digo, en nuestra vida familiar y en nuestra vida académica. Entonces, si fui líder de algún proyecto en el colegio o en la universidad, si fui monitor, si lo que sea, pues hay que ponerlo aquí de manifiesto como el tema de, oye, pues no he sido líder de un equipo de 15 personas a nivel laboral, pero sí fui líder de un equipo de 10 personas organizando un evento en el colegio, organizando un evento en la universidad, organizando un taller, un paseo, lo que sea, un concurso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante mencionarlo, pero también sin mencionar toda la historia que hay detrás para no hablar de más. ¿Ok? Y
El otro tema que es importante es connotar positivamente las situaciones y experiencias. ¿A qué me refiero aquí? Todos hemos tenido, y ustedes seguramente van a tener, experiencias que no son tan agradables en su carrera profesional. Entonces, lo que tenemos que hacer con eso, cuando nos preguntan sobre esos temas, pues nos ponemos un poquito más nerviosos. Y entonces lo que hay que hacer es connotar positivamente esas experiencias, pero contarnos la historia, acuérdense que hablé de vamos a ensayar antes de que sea el proceso de selección. Y obviamente ese ensayo incluye estos temas. Si en algún momento me despidieron de algún empleo, si en algún momento pasó algo grave en la empresa donde yo estaba, si en algún momento no logramos el resultado porque no trabajamos en equipo. Si me preguntan sobre eso, si quiero contar esa experiencia, pues obviamente el tema de connotarlo positivamente es no venderlo como un fracaso, sino venderlo como un éxito. Y les voy a dar un ejemplo que es muy concreto y que lo tengo ahorita presente en mi vida. Les decía por ahí, Gustavo, que soy la directora de recursos humanos de Vicky Farm. Pues resulta que ya no lo voy a hacer a partir de mayo. ¿Por qué? Porque la empresa se vendió y al venderse la empresa, pues obviamente el que compró tiene a su director de recursos humanos y tiene a su gerente de finanzas y entonces muchas posiciones, sobre todo las más altas, salimos sobrando en la empresa. Entonces, este es un punto bien importante porque obviamente no es el tema como de, oh, sí, la empresa estaba en muy mala situación financiera, se vendió y entonces, pues terrible porque yo era parte del equipo directivo y no pudimos hacer nada para salvar la empresa. Al contrario, lo que hicimos como equipo directivo en este caso fue hacer una venta de la empresa, preparar los números, preparar los casos de éxito, preparar un análisis del potencial de la empresa para poder tener un buen postor que quisiera venir a inyectarle capital a la empresa. Y lo logramos. O sea, se logró que una persona que estábamos invitando a que se asociara con la empresa dijo, ok, yo sí quiero, pero más bien quiero todo, o sea, y quiero comprar la empresa y quiero comprar las marcas y quiero comprar todo lo que ustedes tienen. Y obviamente se vendió. Si lo ves desde ese punto de vista, pues es un caso de éxito. Un equipo directivo con el respaldo de un equipo operativo que vendió de la mejor manera la empresa cuando estaba en una muy mala situación financiera. Es la forma positiva de verla. La forma negativa de verla es como, no, la empresa estaba fregadísima y no hubo cómo salvarla y pues ni modo, ya se vendió y nos quedamos un montón de personas sin trabajo. Entonces, es la misma situación vendida de diferente manera. Entonces, como vendemos las cosas y como mostramos la realidad, pues obviamente puede mostrar mucho de nuestras habilidades y de nuestra experiencia y de cómo asumimos también nosotros la vida y todos los otros temas. ¿Listo? Ese es el punto 5, que es muy importante. El punto 6 es no hablar mal nunca de las empresas, experiencias o personas anteriores. O sea, si haya sido una empresa terriblemente mala y que se manejan súper mal y hayamos tenido un jefe gritón, regañón e insoportable, pues no debemos hablar mal de esas experiencias. Más bien, lo que debemos decir de esas experiencias es qué aprendimos en esas experiencias. Mira, yo lo capitalicé como aprendizaje de tal y tal cosa y estuvo súper bien porque me di cuenta de estos temas. Entonces, ese punto es súper importante y obviamente a veces los entrevistadores hacen preguntas abiertas. Si la pregunta es muy abierta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es acotar la respuesta a temas relacionados con la posición. Si me dicen, ay, pues es que, ¿cuál es tu mayor fortaleza? Típico, ¿no? Cuando no sabemos qué preguntar en la entrevista. Ah, pues mi mayor fortaleza es que soy muy puntual y muy disciplinado y muy no sé qué. Entonces, no, o sea, realmente lo que debemos investigar, todo lo anterior nos servía. Conocer la posición nos sirve para saber qué habilidades son las que debemos tener. Entonces, cuando me pregunten cuál es tu mayor fortaleza, si yo digo 3 fortalezas que están relacionadas con esa posición y con esa empresa, pues obviamente que me voy a diferenciar en este proceso de selección de los otros candidatos. Entonces, siempre que me hagan pregunta abierta, ni me extiendo, acuérdense, para no hablar de más, ni me asusto, sino que digo, ok, mira, yo opino que es esto, esto, esto y esto. Siempre relacionando la posición para la cual estamos aplicando. Y el último punto de acá es no tener miedo a preguntar. Pero obviamente el tema de preguntar es preguntar sobre temas que estén relacionados con la empresa, que estén relacionados con la posición, que estén relacionados con los planes de crecimiento y de expansión de la empresa o con ese mismo proceso, con el sueldo, con los beneficios. Todo eso está pues abierto y permitido a que lo preguntemos. O también los temas de cómo esta posición aporta a la consecución de los objetivos de la empresa. Entonces, si yo hago ese tipo de preguntas, oye,
cuáles son los planes de expansión de la empresa en los próximos 5 años, se van a ir a otras geografías, cómo pretenden aumentar la facturación, todo ese tipo de temas le muestran al entrevistador que estoy realmente empapado de lo que está pasando en la empresa e interesado en que la posición para la que me están entrevistando y para la que me están evaluando pueda generar un aporte adecuado al éxito de la empresa. Entonces, no hay que tener miedo a preguntar, pero las preguntas tienen que ser específicas de este tema. Ahora, el punto 3 o el paso 3 o la etapa 3 de todo este proceso es el después. Y el después se refiere a lo que debo hacer seguimiento. Entonces, ahora podemos hacer seguimiento del avance del proceso, pero por favor, traten de hacerlo siempre por medios electrónicos. Entonces, es más formal si lo hago a través de correo electrónico, que si llamo y le pregunto. Es más formal a través de correo electrónico que si le mando un WhatsApp a la persona. Y aquí hay otro punto muy importante, que es el segundo, que es cuidar los tiempos, horarios, tono y tipo de preguntas. Entonces, si eres un candidato, a mí me ha tocado los candidatos incómodos, que el sábado a las 6 de la tarde me está preguntando cómo va el proceso de selección. Entonces, pues no, en horarios no laborales no preguntemos, en días no laborales no preguntemos, al siguiente día de que me entrevistaron no preguntemos, más bien preguntamos antes en la entrevista, oye, ¿cómo va a ser el proceso y cuánto tiempo estiman que se va a tomar? Ah, no, mira, estimamos que en 2 semanas ya vamos a tener al candidato elegido. Ok, sí, saliste de la entrevista, pasaron 2 semanas y no has tenido noticias, pues está bien que le preguntes. Pero si saliste de la entrevista y al otro día le estás preguntando, pues sí te puedes volver como un poquito incisivo y un poco desagradable. Entonces, ese es un tema importante. Y el tipo de pregunta que hacemos, también si es por WhatsApp y te dices, ay, pues ya escogieron a otro y ya me rechazaron a mí, pues no, hay que manejarlo de una manera más formal, ¿no? Oye, estoy averiguando cómo va el proceso, qué etapas faltan, si ya se culminó y pues obviamente siempre poniendo nuestro interés por la empresa y por la posición por delante. Y pues hay que tener en cuenta ahí que las empresas también tienen el deber de informar los avances, pero no todas las empresas y sobre todo las más pequeñas no lo hacen o no lo hacen de manera oportuna. Entonces, digamos que ahí es estar pendientes de nuestro correo electrónico y todo el asunto para ver si algo nos envían. Normalmente nos envían un correo al que no debemos contestar, pero al menos sabiendo ya. Y si el correo viene realmente de una persona y no de reclutamiento@carulla.com, podemos decirle a la persona, oye, muchas gracias, quedo a tu disposición para lo que se pueda necesitar o para futuras posiciones y demás. Pero si viene de un correo que no es de una persona, pues lo mejor es ni siquiera contestar, ¿verdad? Ser puntual y no ser insistente, es lo mismo que les hablaba ahorita. O sea, preguntar lo que necesito preguntar y no ser insistente si no me dan la información. Agradecer el proceso de selección si se puede y si es posible también pedir retroalimentación. Cuando tenemos abierto y la persona nos está dando esa apertura, puedo decirle y me dice, ya no estás en el proceso de selección, podría preguntarle, oye, pues cuáles fueron los puntos por los que se tomó la decisión de que yo no siga o por favor dame un poco de retroalimentación que me puede servir para siguientes procesos. Es muy raro que pase, pero hay ocasiones en las que pasa y se abre esa ventana. Si se abre esa ventana, pues obviamente que debemos aprovecharla y pedir esa retroalimentación sobre el proceso mismo de selección. ¿Listo? Y bueno, hay varias cosas que siempre debemos tener en cuenta durante todo el proceso, que es siempre dar una imagen profesional, aunque la persona, el entrevistador, el reclutador, el que me va a entrevistar, me genere mucha confianza, me tutee y me haga chistes y todo el asunto, siempre debemos proyectar una imagen profesional con una excelente presentación personal. Siempre debemos presentar nuestras fortalezas para la posición y trabajar en las áreas de oportunidad. Los procesos de selección nos dan la oportunidad de saber, oye, es que este puesto decía que es importantísimo esto y finalmente no quedé y pues, ¿por qué sería? ¿No? ¿Por qué fue? Vamos a ver cuáles son esas áreas de oportunidad y trabajar en ellas. Siempre tener una apertura al aprendizaje, cada proceso y cada tema de selección también pueden ser una excelente oportunidad de aprendizaje y una excelente fuente de aprendizaje. Actualizarse constantemente y acá en dos rubros me refiero. Siempre ver que nos estemos actualizando como profesionales, porque obviamente entenderé que el pensum que le están dando a los que estudian hoy psicología, pues no es igual al que me empezaron a dar a mí en el 92 cuando entré a la universidad. Entonces siempre hay que estarse actualizando, siempre hay que estar leyendo, y eso no significa que debamos estar estudiando a nivel profesional, pero sí leer
y mantenernos actualizados en la medida de lo posible. Y pues obviamente si tenemos oportunidad de continuar nuestra formación profesional, pues también. Y esa actualización constante también se refiere a que estemos actualizando cada cierto tiempo y sobre todo si estamos en búsqueda de trabajo, nuestra hoja de vida, nuestras redes sociales y nuestras preguntas que estamos ensayando con nosotros mismos o con nuestros seres queridos para el caso de las entrevistas. Entonces, pues como todo en la vida, el trabajo, la constancia y la disciplina son importantísimos para el éxito. Y yo les puse acá 2 puntos al final, señalados en negritas porque me parecen súper importantes. La confianza en las capacidades propias. Siempre, si nosotros no confiamos en nosotros mismos, no vamos a proyectar esa confianza a las personas que nos están seleccionando. Entonces, sí hay que confiar en eso. Cada quien está en un punto de la carrera diferente, pero cada quien tiene muchísimo que aportar a las empresas si lo contratan y si lo dejan trabajar y le dan los recursos necesarios. Entonces, hay que confiar en nuestras propias capacidades y siempre tener una visión de abundancia, o sea, ver las oportunidades que cada tema, que cada área nos trae y no solamente estar viendo como, es que yo quería trabajar en otra parte, o es que yo quería trabajar en otra área, o es que yo quiero hacer otras cosas, sino siempre ver que lo que la vida nos va trayendo y lo que los retos que se nos van poniendo enfrente son precisamente para que aprendamos y para que cada día seamos más plenos y obviamente esa abundancia se multiplique en todas nuestras demás áreas de la vida. Entonces, espero haberles podido aportar y espero haberles podido decir algo que les llame la atención o que les encienda por ahí una pregunta, un comentario o algún bombillito de alguna idea para poder llevar a cabo sus procesos de selección.